Dios te bendiga, hermano. Gracias por acompañarnos en este programa de En Busca del Favor de Dios, hoy con el pastor Jonathan Blanco. Amén. Y juntos vamos a estar, pastor, compartiendo una hermosa Amén. Palabra para cada uno de aquellos que han dispuesto este tiempo para poder escuchar. La palabra dice, aquel que tiene oídos para oír, que escuche Aleluya. Lo que el Espíritu habla. Y hoy, sin duda alguna, el Espíritu de Dios ha de hablar a tu vida, y esto generalmente va a transformarla, porque la palabra de Dios nos transforma. Aleluya, la palabra de Dios nos lleva a estos otros niveles en Él. Sabes, pastor, hay un asunto bien interesante que vamos a compartir hoy, y es el hecho de saber y no hacer. Así es. Es que hay muchas personas que de pronto tienen un largo bagaje de conocimiento de la palabra, que de pronto conocen mucho de las Escrituras o han memorizado cantidad de versos bíblicos y te citan uno y te citan el otro, y no es que esté mal, no, para nada, es que bueno, gloria a Dios por eso. Pero el punto aquí es cuántas personas conocen la palabra de Dios, saben de las historias bíblicas, de los pasajes bíblicos, saben lo que el Señor llama bueno y lo que el Señor llama malo, entienden todos estos conceptos bíblicos de las direcciones que Dios trae a un pueblo. Pero a pesar de que conocen, no hacen. A pesar de que conocen, no viven. Entonces, cuando alguien conoce y no hace, esto representa varias cosas interesantes. Una de ellas significa que estamos llevando una vida en Dios de una manera religiosa. Cuando hablamos de ser religiosos, no estamos hablando de personas que están siguiendo a Jesús precisamente. Claro. Este concepto a veces tiene una tendencia como que a una mala interpretación. Algunas personas dicen, es que fulano de tal es muy religioso, dando a entender que es una persona piadosa o una persona que sigue a Dios o que camina en el Señor. Pero realmente eso no es cierto. Claro. Ser religioso significa tener conocimiento, pero no ser un hacedor de ese conocimiento. Entonces, ¿qué representa esto? Que no hay cambios. Exactamente. Que siguen su vida en su mismo ciclo, mismo estilo de vida, ¿verdad? Exacto. Y apóstol, bueno, es importante como la palabra inclusive nos enseña a nosotros de esto, porque la misma palabra dice que Dios está buscando hacedores y no oidores. Y podemos hacernos hoy una pregunta: ¿cuántas personas a nivel mundial han escuchado al menos algo acerca de Cristo, acerca de Dios? Al menos algo, alguna cosa pequeña. Bueno, empecemos a pensar más bien cuántos han escuchado muchísimas cosas a causa de Cristo. Entonces, Jesucristo, de hecho, cuando estaba aquí en la tierra, y lo sabemos por la palabra de Dios, Él buscaba que la gente escuchara lo que Él decía, claro, y que lo hiciera, que lo pusiera por obra. Él decía al que estaba paralítico, o al que estaba lisiado, o al que estaba en una cama, levántate y anda. No solo le decía levántate, ¿verdad? Levántate es algo que se dice, pero anda es una acción. Bueno, yo creo que en esto el Señor nos está diciendo exactamente lo mismo. No solamente tenemos que saber, el saber es bueno, ¿verdad? Pero el Señor no anda buscando gente con mucho conocimiento. Está buscando gente que esté dispuesta en emprender algo, en hacer. Es cierto, pastor. Y es que miramos a tantas personas decir que creen en Dios. Ahora, preguntaría, ¿es suficiente? ¿Es suficiente llegar y decir que yo creo en Dios para heredar el reino de los cielos? Porque ese es un grave error, y yo lo catalogo como un error de ignorancia, donde creemos que nosotros o somos muy buenos, o muy justos, o muy piadosos, y nos engañamos a nosotros mismos al final, porque nada de eso es cierto. Si yo quiero rotundamente, si es mi deseo seguir a Jesús, debo de entender que hay que cambiar. Amén. Debo de entender que mi forma de vida tiene que dar un giro importante, porque
¿Qué gano con decir que yo estoy siguiendo a Jesús, o que tengo conocimiento de Jesús, o que sé de la palabra de Dios, o que puedo buscar en ella de un lado a otro y moverme fácilmente, si yo no estoy haciendo nada de lo que la palabra de Dios me indica? O sea, la Escritura nos dice en el libro de Santiago, pastor, que la fe sin obras es muerta. En otras palabras, sí, si yo conozco la palabra, lo que Dios me está diciendo, ok, hágala. Porque si yo no la hago, entonces es como si no supiese nada. Claro. Al fin y al cabo es mera ignorancia también, porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Claro. O sea que todo redonda exactamente en la misma situación. O cambiamos, porque esos son los frutos de arrepentimiento, cambios, o seguimos viviendo igual en una esfera religiosa donde eso no representa nada. Claro. Porque la persona que no cambia, que sigue viviendo en esa esfera, son aquellos que son llamados en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 15 y 16, que hace referencia a la Escritura, de aquellos que son tibios, de aquellos que son fríos. Y el verso 15 dice, ese capítulo 3 de Apocalipsis, hay de aquellos fríos y tibios. Más les vale que no fuesen así. O sea, ser tibio es ser conocedor de la palabra, tener vasto conocimiento, exacto, pero no hacer nada. No hacer nada, claro. Y cuando estamos en esa posición, estamos en problemas serios. Claro, muy serios. Y es necesario, aquí es donde uno entiende, apóstol y hermanos, que es necesario hacer el cambio. Porque muchas veces nosotros no nos percatamos de eso que está pasando. No nos damos cuenta porque estamos, como decía usted, apóstol, estamos dando como vueltas. Y pensamos que lo que estamos haciendo está bien. Ahora, es importante venir a la presencia del Señor, ¿verdad? Decirle a Él, Señor, muéstrame aquello que no estoy haciendo de manera correcta. Enséñame qué debo de cambiar para poder avanzar a lo que el Señor quiere. No es que simplemente nos quedemos en algo, pensando que lo estamos haciendo bien, pensando que lo hago a mi manera y Dios es un Dios misericordioso. No, es muy claro lo que acabas de decir, apóstol. El que es tibio, el que conoce la palabra, pero que no la pone en práctica, que no la hace, es fuerte lo que dice la palabra, pero es muy claro, lo vomitaré de mi boca, dice el Señor. Está escrito. Y aquel que es frío, le pasará lo mismo. Ahora, miramos aquí cosas bien interesantes. O sea, tener conocimiento de Dios y no hacerlo es tibio. O no tener conocimiento de Dios y no hacer nada, pues es frío. Claro. Ambos serán desechados, dice la palabra de Dios. Porque en nuestros días escuchamos a tanta gente, pastor, llegar y decir, no, es que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios me cuida, Dios es el que me da techo, Dios me da comida, Dios me da esto, Dios es el que me suple mis necesidades, claro. Dios. Sin embargo, la palabra del Señor dice que no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Precisamente muchas personas el día de hoy usan el nombre de Dios como un escudo o como para apagar un incendio personal o una situación que está agobiándole o le está ahogando. La palabra de Dios nos enseña que no podemos utilizar ni a Dios ni a la palabra de esa forma. O venimos a sus pies y nos entregamos y cedemos nuestra vida para que Él tome el gobierno y Él haga en nosotros cosas nuevas, o simplemente seguimos caminar por la vida a nuestro antojo. Tenemos las posibilidades, están al frente tuyo en este momento, al igual que al frente del pastor Jonathan y este servidor. ¿Quién toma la decisión? Tú y nosotros. Cada uno de manera individual toma la decisión si desea seguir a Jesucristo y entregar su vida a Él, dejando de ser frío o dejando de ser tibio, para pasar a una vida caliente. ¿Qué significa una vida caliente en Cristo? Significa que es una persona que se convertirá en un hacedor de la palabra. Y eso a su vez implica que vendrán cambios a generarse en su vida constantemente. Y eso es lo que Dios te llama a ti y a cada uno de nosotros. Amén. Así que hoy esta palabra te bendice,
porque es la palabra de Dios. Esta palabra penetra en tu espíritu, porque es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es enviada para que se generen transformaciones en tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi amado y querido amigo, por escucharnos, por recibirnos hasta el lugar donde te encuentras en tu programa de En Busca del Favor de Dios. Bendiciones.